Hay mucha fresa, brócoli, todos los campos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Ya vi que están poniendo la tentación ahí con las pequeñas tazas. ¿Verdad? Bien, pues qué rico. Sí, qué bueno que se prepararon un buen café porque hoy va a ser un día bastante intenso en conocimiento. Prácticamente lo que ustedes están viendo es que se va dando, por ejemplo, se van poniendo las bases precisamente para poder entender y comprender exactamente hacia dónde nos lleva cada protocolo. Y eso es muy importante porque ya lo comentaba el maestro Gerardo, es conocimiento, el conocimiento da poder y sobre todo el enfoque nos ayuda a solucionar pues todas las situaciones que se nos van presentando en el camino. Ahorita tenemos a 15 compañeros, mientras tanto vamos a ver si tienen algún comentario de las clases de ayer, con mucho gusto lo aclaramos, lo ampliamos o como ustedes vean. Tenemos tiempo, o sea, yo creo que unos 5 minutos para que se termine de conectar todos. Buenos días. Buenos días, Nelson. Bueno, entonces, sí. ¿Hay alguna duda de lo que vimos ayer? Sí, bueno, ya los había aclarado, ¿verdad? Pero pues voy a aprovechar que está dando ese tiempo. Lo que pasa es que yo siempre había creído que la bacteria de la tuberculosis siempre se tenía que desactivar o eliminar, pero ayer ya lo había escuchado, pero no había entendido a cabalidad. Y también lo de la leprae, yo pensé que la bacteria de la leprae siempre la teníamos que quitar. Y yo no sabía que era estar en reparación o patógena. Cuando está en reparación, ¿qué es lo que está haciendo, por ejemplo, la bacteria como la tuberculosis? Solamente decimos a dónde está y con eso es suficiente, porque identifica dónde, o sea, por nuestro conocimiento, por la orden que le mandamos al cerebro, haga de cuenta como que está ahí, pero nadie la toma en cuenta, ¿verdad? Pero cuando uno dice, ya vi dónde estás, ¿eres patógena o estás reparando? Estoy reparando, ok. Entonces, finalmente, en la homeostasis del cuerpo, que en el momento óptimo, en ese momento se desactiva. Finalmente, como a veces vamos a tener otra terapia, otro rastreo con la misma persona, pues ahí le preguntamos, por eso yo hablaba de la importancia de llevar una clínica, porque cuando yo voy a hacer la otra terapia, yo veo que encontré, normalmente no encuentra uno lo mismo, pero en el caso de estas bacterias de reparación, pues normalmente ya no están, pero bueno, es asegurarse, ¿no? Y ahí lo importante es la percepción que tenga el paciente usuario, pues de cómo se siente de salud, ¿ya? Hay ocasiones en que todavía nos refleja cierto malestar, a lo mejor ya no el dolor tan intenso, a lo mejor ya no el problema tan grave, y reporta una mejoría. Bueno, entonces ahí, cuando uno pregunta en qué tiempo te tengo que hacer otra terapia, el tiempo que tarda en la regeneración celular en hacer el efecto total en ese cuerpo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda más? Yo, profesor, soy Jocelyn. Mire, ayer traté de poner en práctica lo que vimos respecto a tendonitis. Mi hija se lastimó, entonces lo que chequé que también tuve que usar el TBC-1 porque se desalinearon unas vértebras y estaba haciendo presión, se cayó de la litera. Entonces, puse desinflamar y reparar. ¿Es correcto? Correcto, sí, porque finalmente, acuérdense que cuando hay inflamación, hay un patógeno que está reparando, ¿ya? Precisamente esa elevación de la sangre, incluso ustedes vean, cuando han hecho terapias de forma palpatoria, es decir, que tocan, a veces como que se siente el latido muy intenso, ¿verdad?
Sí. Y es que todo se resuelve a través de la sangre, a través de la saliva. Entonces, incluso miren, el ejemplo más propio que hay ahí es que, por ejemplo, imagínense que ustedes terminan de comer. Cuando termina uno de comer, el cuerpo dice, a ver, vamos a dejar consumir una expresión todas las partes de sangre y toda la sangre se va a hacer la digestión. ¿Ya? Es como, por ejemplo, en el caso del líbido. ¿Ya? El hombre necesita alrededor de 1/4 de sangre para poder tener una erección. La mujer necesita alrededor de medio litro de sangre en esa parte para poder ejercer plenamente su sexualidad. Entonces, la sangre es importante, es prácticamente, y lo comenta incluso el libro más antiguo, que ustedes lo conocen, como es la Biblia, es el motor del cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando hay una inflamación, finalmente la sangre está reparando esa parte, ¿no? Y ahí acuérdense que podemos poner, para poder bajar la inflamación, podemos poner imanes norte, ¿ya? En la inflamación. Se baja muy rápido, muy rápido. Yo creo que a lo mejor estaremos hablando de 5 o 10 minutos, ¿verdad? De tener los imanes norte en donde está la inflamación. Ok, correcto. Gracias, profesor. Adelante con algún otro comentario. Bueno, si no, vamos allá a entrar de lleno a nuestro tema de enseguida, que prácticamente estamos hablando. Ayer recuerden que hablamos del conflicto biológico, ¿ya? Entonces, parte integral del conflicto biológico es identificar cuáles son las partes que prácticamente guardan ese conflicto biológico y cómo influye en la salud de nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos el mensaje de los huesos. Y sobre todo ayer comentaba el maestro Gerardo que era un tema de desvalorización. Cuando la estructura prácticamente se ve afectada, precisamente es un tema de desvalorización lo que define este conflicto biológico. Y por ejemplo, podemos ver ahí que el cráneo significa al padre y el proceso intelectual de las personas, ¿no? La columna vertebral pues es la estructura de ideas, de pensamientos, y en las cervicales está la comunicación, en las dorsales está la relación familiar, en las lumbares la relación con todos los demás. En el coxis existe la identidad sexual, es el lugar de la familia, en la pelvis es plenamente sexual, y 20% en la dirección que debo de tomar, de acuerdo a mi sexo, a mi género. La cabeza del fémur es la oposición sexual. Cuando tenemos algún problema que se refleja aquí en la cadera a veces, ¿verdad? Es donde existe alguna situación que pueda reflejar cierta oposición a mi sexualidad. En el cuello del fémur, pues no poder llevar o soportar una situación. En el fémur, no aceptar el paso del tiempo, la edad. En la rótula existen proyectos, dirección efectiva o profesional. En la rodilla, dirección, sumisión y flexibilidad. Por eso cuando las personas tienen miedo o están llenas de temor, lo importante es impactar rodilla a rodilla, pulmón a pulmón y suprarrenales todo el frente. Y con esto mágicamente se acaba el miedo. ¿Ya? Bueno, luego, y precisamente las rodillas tienen una connotación, y ahí lo vemos en la sumisión, ¿verdad? Si yo me someto al hombre, ¿ya? Normalmente me voy a someter con la rodilla derecha. Si me someto a la mujer, con la rodilla izquierda. Si me someto a la ley divina, con las dos rodillas, ¿verdad? Entonces, incluso cuando las personas nos dicen, oiga, ¿sabe qué? Pues me den las dos rodillas, ¿verdad? Entonces, uno obviamente no vas a hacer procedimiento o proselitismo religioso, sino simplemente aterrizar a las personas que
prácticamente dependemos de una creación. Hay quien incluso no lo acepta, ¿verdad? Porque afortunadamente muy pocos piensan que Dios no existe. Ellos se llaman o se dicen que Dios lo tienen dentro y que no existe en otro lugar. Hay algo de razón ahí, pero bueno, finalmente este es otro tema que no vamos a tocar ahorita. Entonces, aquí tenemos la parte de la tibia con la mamá, porque la mamá a veces no deja ser uno mismo, el peroné con el papá, por no poder ser uno mismo. El pie, la madre, dirección, equilibrio, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, en mi caso, yo no sé si han escuchado mi experiencia, pero durante casi 30 años usé plantillas en los pies, porque tenía yo 6 callos en cada pie, ¿verdad? Yo atribuía esto a que durante mucho tiempo practiqué el ciclismo y prácticamente cuando practica uno el ciclismo, sobre todo en montaña, las articulaciones inferiores sufren porque es dependiendo cómo van los pedales, en qué posición están los pedales, el esfuerzo que tienen que hacer precisamente para remontar algunos obstáculos que se van presentando. Entonces yo atribuyo eso. Y en alguna vez cuando estaba yo en una clase de magnetismo, de las primeras clases que tomé, se me desacomodó la plantilla y entonces me saqué el zapato para acomodarla y el maestro que en ese momento me estaba dando la instrucción me preguntó, dice, oye, ¿y qué pasó? Le digo, lo que pasa es que se me desacomodó la plantilla y estoy buscando que no me moleste. Dice, y así me dijo, arregla los problemas con tu mamá y vas a dejar de usar plantillas. Y entonces, bueno, pues se le queda a uno la idea. Y efectivamente, cuando uno no lleva una buena relación con la madre, y no quiere decir que uno no la ame, ¿verdad? Que uno no la quiera, sino siempre sencillamente que a veces la madre no lo deja hacer a uno y eso provoca algunos conflictos. De eso hablaba yo precisamente cuando ayer veíamos el bote rojo, ¿verdad? Entonces, finalmente un día me decidí, a mi madre la aventó un carro, y entonces ya me avisaron, fui y empecé a hacerle terapias porque les traigo la aclaración que hoy estudié la medicina holística, ¿no? Entonces, el holístico pues, prácticamente se ve todo lo que es la salud. Y entonces, pues bueno, me decidí a irme todo el día, de hecho, hice arreglos en mi trabajo para estar todo el día con mi mamá, ya le hice su terapia, etcétera, y casualmente me empezaron a molestar las plantillas, pero ya puestas, y puestas bien, y me las acomodaba yo, y no me quedaban. Entonces, en una de esas decidí dejar las plantillas, y eso fue hace como unos 5 años, y ahorita no uso plantillas. Y prácticamente como yo, por esa razón, me tenía que hacer el pedicure cada mes, sin fallar, me lo sigo haciendo, pero ya por mantenimiento. Y la persona que me lo hace, porque si ya tengo mucho tiempo que lo hace, me dice, oiga, sus callos van cada día menores, prácticamente ya no se ven, se entierran sus uñas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso funciona. Hay que arreglar los problemas con la mamá y en ese momento se soluciona el problema. Y entonces, cuando duelen los pies o tiene uno algún problema con el tobillo, por eso se dice a quién quisiste patear, ¿verdad? Y casi toda la parte de la ira de ese momento se va precisamente a los pies, ¿no? Bien, entonces el dedo gordo también nos dice que hay una obligación con la madre. El dedo 2 representa a los colaterales, hermanos, cuñados, esposos, compañeros. El dedo 3, la circulación de la comunicación. El dedo 4, la cólera, el rencor, la injusticia en relación a la madre. Y el dedo 5, el territorio. Por eso a veces hay algunas pisadas que son así como de águila, ¿verdad? Que dicen que son pisadas de garra, ¿no? Bien, en caso de la mandíbula,
prácticamente es para atrapar, retener algo. En el caso de la clavícula, soportar el peso, las deudas. El omóplato, la libertad. La izquierda, función paterna. El derecho, pareja, trabajo. En el caso del hombro y húmero, proteger, inquietud, hijos, derecho, pareja. Incluso muchas veces cuando hemos hecho terapias, algunas personas reportan que les duelen los brazos, ¿ya? Y cuando uno comienza a platicar, bueno, ¿y cómo te llevas con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tu esposa? ¿Cómo te llevas con tu esposo? ¿Cómo te llevas con tu papá? Etcétera. En ese momento, no, pues bien, pero siempre ha sido bien. Uno siente como a veces como traición cuando uno habla de los papás, ¿verdad? Pero obviamente, eso obviamente nos encierra en un círculo, que es un círculo vicioso, donde prácticamente a veces estamos bien, a veces estamos mal. Y aquí lo importante es estar bien. Y cuando uno empieza a platicar de eso, entonces las personas en automático dejan de experimentar tanto dolor. Y bueno, y tanto dolor porque entonces ahora hay que revisar músculos, tendones, ligamentos, nervios, ¿verdad? Y de esa área. Entonces, a veces por eso duelen los hombros, a veces por eso duele el húmero. El codo es la actividad profesional, el cúbito es el perímetro de seguridad o compartir, el radio, el desvío del perímetro de alrededor mío, ¿ya? La muñeca, la precisión de lo que hago, la mano, más precisión y función paterna, aunque ya también vimos que las manos tienen que estar sin cargar nada de lo que queremos dar. Si lo vamos a dar, lo damos y las manos se quedan vacías, precisamente para tener la oportunidad de recibir. Bien, en el caso en el caso de los pulgares, pues es el padre y la nutrición afectiva, el dedo 2, la función paternal, la autoridad del dedo, el 3, la sexualidad, el 4, el compromiso, ¿ya? Incluso había por ahí un ejercicio que decía que el dedo 4 dice no se puede separar, ¿ya? Cuando uno hace este ejercicio, todos los demás se mueven, pero el dedo 4 no se puede separar. Y pues son contratos, y a veces no contratos escritos, sino contratos con el mismo, ¿verdad? Voy a tratar de ser más diligente, de ser más tranquilo, ¿cómo se llama? De conservar la calma, de analizar las cosas antes de reaccionar. Es decir, son contratos que uno va haciendo personalmente. El dedo 5 relacionado con los secretos. El tobillo es la dirección de mi camino. Entonces, fíjense, se relacionan el pie con la madre, ¿verdad? Y el tobillo con la relación en el camino. Y siempre son conflictos de desvalorización muscular de impotencia, tendones en el presente, ligamentos en el futuro. Bien, ahora vamos a ver cómo influyen estos conflictos biológicos en enfermedades que son autoinmunes o que prácticamente, como lo comentaba el maestro Gerardo ayer, se eligen porque nuestras mismas defensas, nuestro mismo sistema está atacándonos y entonces eso no deja que sanemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la meningitis transversa, que prácticamente es un trastorno neurológico causado por la inflamación en ambos lados o nivel del segmento de la médula espinal, ¿ya? Y a veces esa se confunde con leucemia, que prácticamente la leucemia tiene una connotación, pero la mielitis transversa es otra. En el término mielitis se refiere a la inflamación de la médula espinal transversa, y bueno, pues se describe la posición de la información, es decir, abarca todo lo ancho de la médula. El segmento de la médula espinal en el cual ocurre el daño determina a qué partes del cuerpo se ven afectadas, ¿ya? Es decir, los nervios de la región cervical del cuello controlan las señales que viajan al cuello, a los brazos, a las manos, a los músculos respiratorios, el diafragma. Los nervios de la región torácica, la parte superior de la espalda, envían señales al torso, algunas partes de los brazos. Los nervios de la región lumbar,
media espalda, controlan las señales de las caderas, las piernas y finalmente los nervios sacros, situados dentro del segmento más bajo de la médula espinal. La estructura que une el coxis con el cráneo es una estructura flexible que está formada por 26 vértebras separadas por discos intervertebrales. En el hueso sacro y en su interior se halla la médula espinal. Este conflicto de visualización implica una verticalidad. La verticalidad está ligada al ser humano, simboliza el acercamiento con Dios, ¿verdad? Dios en mí, nos impide mantenernos erguidos y afecta la resistencia, movilidad y la flexibilidad en relación con el órgano u órganos que corresponden a esta vértebra. Entre los pares que nos pueden ayudar para paliar un poco, independientemente de encontrar lo que ya sabemos, los pares energéticos, las emociones atrapadas, las memorias transgeneracionales, los recuerdos negativos, bueno, pues tenemos glúteo, timo parietal con un transverso, estómago suprarrenales. ¿Cuál lado? Ustedes lo van a identificar como a través de la bioenergética, ¿verdad? El perdigón o tirigón, en inglés vertigum, consiste en el crecimiento normal de inflamación del tejido conjuntivo, que es la parte del tejido transparente que cubre la superficie externa del ojo, que tiende a dirigirse hacia la parte blanca del ojo, hacia el tejido de la córnea y en el transparente del ojo. Este tejido anómalo se inflama por la falta de lubricación, falta de lágrimas por la exposición solar, el viento u otros agentes irritantes. Quien lo padece tiene la sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo y este tiene una apariencia congestiva, ojo rojo. Los factores que son más comunes para este problema es la exposición excesiva a la luz solar, va en edades aumentando por la edad, trabajar en exteriores, condiciones ambientales ásperas, polvo, calor, sequedad, humo, exposición excesiva de halógenos como solventes y químicos industriales, fases de estrés extremo, interrupción del sueño por periodos prolongados de tiempo. En teoría, estos factores evitan el correcto lubricado del ojo. Las lágrimas son de varios tipos, ¿verdad? Las lágrimas nos ayudan a lubricar el ojo, nos desinfectan el ojo, es decir, tienen son antisépticas, y aparte salen del corazón, ¿verdad? Es decir, nos ayudan a expresar nuestros sentimientos, porque también las lágrimas proporcionan un bienestar, así como respiramos ayer, como el sueño, pues también provocan un bienestar, una tranquilidad. Entonces, en teoría, estos factores evitan que el ojo pues se pueda ser lubricado, y entonces esta resequedad pues nos ayuda precisamente a tener más problemas. En el nacimiento del nuevo tejido conjuntivo, que se sobrepone al irritado, el problema es la elevación que impide la acción de la lágrima, haciendo un perdigón mayor. Y bueno, el conflicto biológico que existe ahí es que evito llorar al ver una escena que es insoportable, horrorosa, que me sentí empujado a mirarla para no perder detalle. Muchas veces cuando las personas llegan al consultorio y dicen, oiga, fíjense que tengo la vista borrosa. ¿Y qué le pasó? Pues uno pregunta, ¿qué le pasó? No, nada, pues, de repente. Nada es por casualidad, ¿eh? O sea, por eso la connotación es que dice que el paciente miente, ¿ya? Pero no es cierto. O sea, a lo mejor no se da cuenta de qué es lo que le pasó, o no se da cuenta que esa escena desagradable o eso que no quiso ver, pues prácticamente le va a repercutir en sus conductos lagrimales, ¿no? Entonces, pues estos están bloqueados y hay una resistencia en cuanto a mi libre expresión, vinculada quizás a la creencia que llorar es cosa de bebés. Mis lágrimas, al salir de mis ojos, me traen con ella cosas que me impiden ver, quizá por miedo a no poder ver cómo se realiza. Al llorar recupero mi energía vital, pues las lágrimas son un derrame de los ojos, la liberación de las emociones vinculadas con la alegría,
el amor, el miedo, la decepción, el hecho de llorar, me libera en un exceso de sentimientos muy fuertes. Por ejemplo, cuando uno está liberando emociones, hay personas que empiezan a llorar, o están poniendo los imanes, y las personas, y sobre todo cuando ponen unos imanes en los pulmones y en el corazón, las personas, sin ellos admitirlo, comienzan a llorar. A veces, a mí me ha tocado que me dicen, oiga, ¿sabe qué? Tengo muchas ganas de llorar. Pues yo le digo, pues llore, ¿verdad? O sea, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo no puedo, no debo evitar que llore. Si yo me siento tiernamente atraído a esa acción de que la persona está llorando y evito que llore, prácticamente estoy interrumpiendo el proceso normal de la liberación de las emociones. Entonces, pues prácticamente al llorar recupero mi energía, decíamos, y entonces también, a veces también se llora porque estamos riendo de más, ¿no? Con mucha alegría, o algo muy chusco, pero simple y sencillamente las lágrimas me liberan del exceso de sentimientos pesados muy fuertes. Puede ser la extrema alegría o la extrema tristeza. Y bueno, aquí tenemos también unos pares, que es duodeno riñón, malar, malar, canto, canto. Y no llorar es un conflicto, no querer, no poder mostrar las emociones. Hay gentes que, por ejemplo, cuando hace uno el ejercicio del grito, dicen, no, pues no puedo gritar. Y entonces uno tiene que buscar la forma de que saquen ese grito ahí. Ustedes ya conocen que hay 3 técnicas, ¿verdad? Una es que respiren 21 veces, prácticamente se relajen. Mientras ya están respirando, uno está buscando pues, toda la parte, la basura energética o la basura emocional que tiene esa persona. Si hay algunas cosas que uno ve ahí y que no es conveniente comentar, pues uno se queda callado, simplemente le dice que se quede sin respirar, le pone uno los botes, ¿ya? El bote siempre va a tener una connotación, el bote de basura siempre va a tener una connotación en todos nosotros de que es algo que ya no va a regresar, ¿ya? De que prácticamente tira uno a la basura al bote, pasa el camión, se la lleva y es algo que uno ya no vuelve a ver. Entonces, por esa la situación de los botes, ¿ya? Los globos también ayudan, porque prácticamente manda uno a la basura, o al aire, o al ambiente, pues algo que prácticamente el ambiente me causó. Y la otra más importante es que siempre tenemos que escuchar una expresión de liberación de las personas. Cuando las personas no se liberen, quieren decir que el amurallamiento que existe en su corazón es muy fuerte y hay que tumbarlo, ¿eh? Hay que preguntar por qué está amurallado ese corazón. ¿Cómo puede liberarlo, eh? Bien, entonces llorar es un conflicto de no querer mostrar las emociones. Si muestro mis emociones, soy débil, ¿verdad? No soy muy hombre, no soy una persona fuerte. Miedo a aceptar ciertas emociones porque están mal vistas, ponen en peligro, desvalorizan. Si yo acepto que esta emoción es la que no quiero aceptar. Entonces, hay una resistencia. El queratocono, pues es una patología degenerativa de la córnea, la parte transparente de la cara anterior del ojo, no inflamatoria. Se caracteriza por una deformación en su contorno y se hace irregular como consecuencia de una alteración de los principales componentes, como es la proteína denominada colágeno. En griego, queratono significa nombre que utiliza dada la forma característica del cono que acabará representando la córnea con esta enfermedad. Los síntomas es una visión borrosa, distorsión de las imágenes, son los primeros síntomas que aparecen en la córnea que se va desgrasando, deformando y ocasionando un astigmatismo normalmente al final de la primera década o a principios de la segunda. Es una enfermedad
que es una afectación bilateral, porque aunque no afecta a los dos ojos al mismo tiempo ni por igual, progresa lentamente y en algunos casos es uno de los puntos claves para sospechar que están haciendo un queratocono. El ojo izquierdo es de una persona diestra, tiene relación con la imagen que tengo que doy, de mí mismo, dirige el movimiento hacia los enemigos, miro a lo lejos para disparar, es el ojo que me defiende del peligro, que me avisa de alguna amenaza cerca, ¿ya? Entendiendo y otra vez relacionando. ¿De qué lado tomamos ayer, hacemos la reflexión? ¿De qué lado, si estuviéramos en la Edad Media, donde estuviéramos con espadas y escudos, el escudo siempre estaría del lado izquierdo? Entonces, por eso que el ojo izquierdo nos percibe del peligro que hay. Y entonces el ojo derecho, pues tiene relación con mis colaterales, compara los rostros conocidos, mira a mis amigos, está relacionado con los padres, con mi familia, y representa el reconocimiento que doy a los demás, y es el ojo que demuestra mis afectos. Pero es el mismo que prácticamente, ustedes vean, por ejemplo, si los que han practicado, no sé, un tiro al blanco, pues prácticamente enfocan con el ojo derecho, no enfocan con el ojo izquierdo. ¿Sí? El queratocono entonces tiene estos pares, supraespinoso, borde calloso, cabeza de peroné, conducto espermático, conducto hepático y axila. Entonces, bien, ahora vamos con la catarata congénita, producida por la existencia en una lesión hereditaria o de una agresión del embrión durante el desarrollo de su desarrollo como puberto, ¿no? Es el caso de la rubiola. Y bueno, hay asociada y hay disasociada. Por ejemplo, la disasociada pues no tiene asociaciones sistémicas y la catarata adquirida pues puede ser en la edad senil o presentil, ya más grande, relacionada con diabetes mellitus, distorsión miótica, dermatitis atópica y neurofibromatosis. Y la secundaria, pues ya ahí te encontramos uveitis anterior, crónica, glaucoma, miopía y distrofias, ¿verdad? Que pueden ser incluso hasta heredadas. La catarata, y el síntoma es cuando tiene la capacidad parcial o total del cristalino. La opacidad provoca la luz que se disperse dentro del ojo, que no se puede enfocar en la retina, creando imágenes difusas. Se le atribuye manualmente a la edad, aunque también hay muchas otras causas. Con el tiempo se depositan partículas de color café, amarillo, que poco a poco van envolviendo el opaco del cristalino. Y bueno, algunas complicaciones son las traumáticas, lesión de penetrante directa, la contusión, el choque eléctrico, las radiaciones ionizantes, la radiación infrarroja, la inducida por fármacos, que son corticoides, la cloripromicina, el isofato, la el oro y el oputino, ¿ya? Bien, entonces el conflicto biológico dice, no quiero ver más allá, no quiero pensar en el futuro, no quiero ver lo que realmente estoy viendo, prefiero ver hacia el otro lado. La emoción oculta se representa en la capacidad de ver con claridad el pasado, el presente y el futuro. Y son normalmente esas personas que no pueden olvidar el pasado, ¿eh? Que no utilizan el pasado como una experiencia, sino que lo utilizan como una arma para poder manipular a los demás o manipularse a sí mismos, ¿ya? Es que yo he sufrido mucho, es que si tú vieras que yo me quedaba sin comer, si tú vieras que esto, si tú vieras que lo otro, entonces estamos desenterrando muertos que finalmente no nos va a ayudar a vivir una vida plena, ¿ya? Entonces, pues prácticamente, ¿cómo libero esta emoción? Pues bueno, tengo que aceptar la vida como es. A veces, por ejemplo, nuestro conflicto es en la casa, ¿ya? Hemos encontrado conflictos verdaderamente muy dramáticos. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, agresiones en la familia,
de todo tipo, ¿ya? En donde las hijas principalmente se guardan ese secreto por mucho tiempo y finalmente cuando ese secreto sale, en ese momento se liberan de todo ese problema, ¿no? Entonces, aquí, cuando está en un tema, un curso que se llama biodescodificación cobioenergética, que ya está en desarrollo, prácticamente ya está listo, y ese va a ir dentro del calendario que les vamos a proporcionar. Pero bueno, aquí centrándonos a esta situación, entonces diríamos, ¿verdad? En el momento en que esta persona se da cuenta de cuál es el problema, en ese momento el problema comienza a reducirse. Y ustedes veanlo, miren, alguien que va a ser operado o que le van a cambiar el lente precisamente por una catarata, normalmente en 2 o 3 años vuelve otra vez a tener ese problema. Tal vez no con la misma intensidad, pero vuelve a tener ese problema. La otra es una acumulación de proteína cuando también nuestro hígado está funcionando mal. Entonces, aquí, bueno, pues consideremos que la medicina alópata, pues es una medicina que va a ir al órgano y va a ir a la química del órgano y a los colaterales, ¿verdad? Sin embargo, ellos prácticamente cambian porque esa es su estrategia, ese es su protocolo, ¿ya? Pero no se van a dar cuenta del problema que hay. Lo mismo cuando nos quitan la vesícula, nos quitan el apéndice. Por ejemplo, son casos así muy connotados y que ya estamos viendo nosotros que no necesariamente se está atacando la causa, sino se está atacando un efecto de la causa. Y bueno, entonces, tengo que aceptar que mi vida es como es. Y, por ejemplo, alguien que tiene mucho dolor, mucho resentimiento con alguien de su entorno, pues uno tiene que dirigir a que pues la persona es como es, ¿verdad? Ella no va a cambiar, sino finalmente el que tiene que cambiar es uno, con otra posición, con otro punto de vista, con otro criterio para la relación de esas personas. Entonces, tenemos que aceptar las cosas como son, porque nosotros no tenemos injerencia en las demás personas. El responsable de vivir soy yo. El responsable de estar bien soy yo. El responsable de verme bien soy yo. El responsable de hacer legados y de trascender soy yo. No son los demás. ¿Ah? Entonces, bajo esa situación de coherencia, pues obviamente lo tengo que hacer con alegría, con pasión, con convencimiento de que lo que estoy haciendo está bien, ¿ya? Tal vez soy un poco más, a lo mejor me gusta preguntar, oye, ¿cómo te sientes conmigo? Por ejemplo, a veces en los matrimonios acostumbramos a preguntar, ¿verdad? Oye, ¿cómo vamos? ¿No? Pues vamos bien, bien. O en ese momento uno abre la puerta para que le digan a uno, mira, pues no me gusta esto, no me gusta esto sí me gusta, etcétera, ¿verdad? Y es como va uno condescendiendo. Y se los digo por propia experiencia, ¿verdad? Yo tengo 48 años de casado, entonces imagínense, ¿no? Y con la misma, o sea, no he cambiado, ¿verdad? Entonces, pues yo digo que funciona, ¿ya? Incluso alguna vez que estaba yo comprando una fuente, mi esposa se metió al súper y me dejó encargado de que comprara yo una fuente de barro. Entonces me dice la persona, oiga, mire, pues aquí tengo esta ranita de barro para que le ponga usted plantitas, tengo esto. Y le digo, mira, ahorita empaca eso y ahorita que salga mi esposa, lo vemos, ¿no? Y si usted es de los que le pide permiso a su esposa, así me dijo. Le digo, ¿por qué me dices eso? Dice, porque usted decida. Le digo, mira, primero no voy a dejar que me manejes, ¿verdad? O sea, si yo te estoy diciendo que es así, es que es así. Pues, ¿cuántos años de casado tiene? En ese momento tenía como 39, una cosa así, ¿no? Y dice, ay, tantos años, dice, mire, yo, voy con la tercera mujer, y cuando me casé, hace 6 años que me casé con la primera. ¿Cómo le ha hecho usted para durar tanto? ¿Verdad? Y le dije, mira, hay 3 cosas que yo he hecho. La primera es, todo se platica, todo se platica, ¿verdad? Hay momentos en que tienen que tener consenso, porque no está uno de acuerdo con lo que está diciendo,
Y uno tiene que adherirse, ¿verdad? Siempre expresando de forma respetuosa lo que estoy pensando, ¿verdad? Y dando elementos que argumenten precisamente mi posición. Pero si aún así yo veo que es algo que a lo mejor nos va a permitir una experiencia, entonces entro en un consenso y digo, pues, así, ¿verdad? O lo mismo con ella, ¿no? Lo segundo es que prácticamente nada se decide si no es por los dos. Ninguna decisión se toma si no es por los dos, ¿verdad? Porque eso va a generar un compromiso de cada uno, ¿verdad? Y lo tercero, y yo creo que lo más importante, es que lo único que escoge uno en la vida es a la pareja. Ustedes no escogen nada más, ninguno escoge nada más. Todo lo que se presenta, a lo mejor mis padres, es una alternativa. Yo no los conocía cuando fui concebido, ¿eh? Ya llegué, de modo, ahí estamos. Los hermanos, algunos buenos, otros me llevo bien, otros me llevo mal, pero finalmente son mis hermanos. Los amigos, a lo mejor se escogen, pero del montón, pero también son alternativas. Los estudios que tuve son alternativas. Yo quería ser médico, pero no alcanzó el dinero, entonces ahora soy contador, ¿verdad? O no estudié, porque esa era la alternativa. No escogí la casa donde vivo, no es la que yo escogí, sino es para la alternativa que tuve en ese momento y que me parece mejor. Y si le dan ustedes vuelta a todas sus cosas, van a ver que todas son alternativas. Lo único que escoge uno es la pareja. Bueno, entonces, finalmente, si yo tengo que aceptar, que aceptarme como soy y poniéndome en contra, no voy a ganar nada, ¿verdad? O sea, porque a veces es evidente que es un beneficio para mí, pero aún así yo quiero hacer las cosas como yo considero que debe ser. Y no admito que alguien las haga diferente. Y más cuando yo diseñé a lo mejor una casa, diseñé o decidí sobre una pintura, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, los que pintan los carros de rosa, ¿verdad? Digo, es algo anormal, pero pues les gustó pintarlo de rosa. Y es algo que no tuvieron oídos para las opiniones donde decían, oye, un carro rosa como que está diferente, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, pues tengo que aceptarme con todo lo que me ocurre, sea bueno o malo, porque todo me da experiencia, ya que en realidad no sabemos cuál será lo mejor para nosotros y a veces tenemos que experimentar. Acepto que de mí depende sanar mis ojos. Yo soy el que me tengo que sanar. Resentir, solo veo aquello que me gusta, no veo la persona que amo, nadie me protege de lo que veo. La conjuntivitis está muy relacionada con las actividades o las actitudes de enfado, frustración con la que se ve involucrada mi vida. Y la emoción biológica oculta, bueno, pues es la rabia, la frustración de lo que se ve en la vida, molestia, dolor, por dejar de ver algo o alguien. Conflictos de las partes del ojo, pues la retina, los lentes, el cristalino, la córnea, el cuerpo vítreo, conductos lacrimales, los párpados ulcerados, motricidad, irritación, queratesis, sequedad, orzuelo, daltonismo, el glaucoma, periodicidad, cristalino, astigmatismo, miopía, hipermetropía. Y bueno, algunos pares que ayudan después de un rastreo para mantener, bueno, pues es escápula, mesenterio, retroplantar, y malar. ¿Ya? El ojo. Bien. Continuamos. La osteocondromatrisis es una displasia metacefalia infantil, benigna y rara de carácter antesómico dominante, causada por una mutación inactivadora de los genes supresores en los condrocitos que codifican las glucotransferanesas esenciales para la polinización de la cartomatrán de sulfato de la nariz, de la matriz, perdón.
Cuando cesa el crecimiento óseo, dejan también de crecer las lesiones que pueden causar problemas serios durante el embarazo. Se dice que el 10% de los pacientes pueden progresar de una condrosarcoma que se asocia con una pérdida de la expresión del gen, cuyo número ahí está. La característica se caracteriza por lesiones sensibles o pediculadas de la metástasis de los huesos largos. La presencia puede repercutir sobre el crecimiento longitudinal de los huesos sobre los que se sienta, de los que se derivan diferentes deformidades locorregionales, sobre todo en el antebrazo, en el brazo, enanismo, por acortamiento de los miembros inferiores. La condición es una condición rara que forma cuerpos cartilaginosos en las membranas sinoviales de las articulaciones y la anoreurosis de los tendones y las bolsas ocasionadas calcificaciones, oseofiliación secundarias que quedan libres de la cavidad sinovial. Y prácticamente hay una ortografía que está al revés, ¿ya? Prácticamente así la encontramos, pero fue la más gráfica con la que pudimos ejemplificar este tema. Y bueno, esto se da en extremidades inferiores por una desvalorización de mi función maternal, conflicto con mi madre, y bueno, no ejerzo bien mi función de madre, tengo también relacionado con mi dirección de la vida. Extremidades superiores, desvalorización de mi función paternal, también relacionado con lo que hago con las manos en la vida, trabajar y estudiar. Entiéndase que esta lesión o este problema se da en edades muy tempranas, ¿verdad? Donde todavía el hijo depende cíclicamente de los papás, ¿verdad? Entonces ahí pues hay que tener cuidado de cómo vamos tratando a los hijos, ¿no? Cómo los vamos formando. Y bueno, aquí tenemos también ya otros pares, ¿ya? Deltoides, cuadro lumbar, axila, peripancreático, esfínter uretral, nervio inguinal, hígado y tibia. ¿Ya? Esos son los pares que nos van a ayudar. Lupus medicamentosos o pseudópolis. Se trata de un cuadro clínico muy parecido al lupus, pero es inducido por fármacos. Por eso cuando alguien nos dice, ahora tengo lupus, a ver, ¿es falso o es verdadero? ¿Ya? Si es falso, puede estar producido por fármacos. Y estas manifestaciones se dan sobre todo con predominio en alteraciones generales, dolores articulares, artritis, rara vez producen afectación renal o neurológica. A nivel inmunitario también son parecidos, puesto que se encuentran anticuerpos. Solo de los tipos encontrados varían por poca relación entre el lupus eritematoso sistémico. Y bueno, los síntomas se manifiestan y son inducidos, pues, sin un análisis previo se prescriben sustancias que atacan el sistema inmune, volviéndose crónico el malestar. Se manifiesta prácticamente en cualquier parte del cuerpo. La mayoría de estos casos presenta un cuadro clínico leve o moderado, sin embargo puede presentarse o desarrollarse un compromiso bastante grave con los órganos vitales. Son muchos los fármacos capaces de producir este tipo de lupus, siendo los más frecuentes la isoniazida, la cicloromizanina, la penicilina, la quindamina, la fenantamina, etc. Entonces, este cuadro es igual o frecuente en hombres que en mujeres y se en cuanto se retira el fármaco. No es, en el conflicto neurológico dice, no es tu debilidad o dolor muscular lo que te impide moverte, sino tu debilidad interior ocasionada por un miedo de llegar a tu meta. Tu cuerpo te dice que avances, que vuelvas a establecer contacto con tu voluntad y que tienes lo necesario para lograrlo. No te queda más que volver a tomar conciencia de tu fuerza interior. Puedes hallar una buena razón que te motive a volver a dirigirte a lo que realmente quieres. Los músculos están controlados por la fuerza mental, por la vida, la potencia, la fuerza de nuestros huesos. Es un reflejo de lo que somos, creemos, pensamos y transformamos la vida. Y bueno, pues aquí hay, para el falso lupus, pues tenemos unos pares que prácticamente nos van a desintoxicar.
en esta parte, ¿verdad? El colon descendente, vagina, glúteo, duodeno, hígado. Bien. Este es el sistémico, ¿verdad? Que prácticamente es el lupus, que es una enfermedad crónica con un curso clínico heterogéneo y con muy diversas formas variadas al aspecto clínico. Relativamente son benignas hasta cuadros durados con riesgos para la vida. Los objetivos de tratamiento son asegurar la supervivencia a lo largo del plazo, mantener la actividad de la enfermedad lo más bajo posible, prevenir el daño orgánico, minimizar los efectos adversos del tratamiento, mejorar la calidad de la vida y transformar al paciente acerca de su rol en mantener la enfermedad bajo control. Los pacientes requieren ser controlados por un reumatólogo en forma regular y en el caso de tener compromiso de diversos órganos, sobre todo con un equipo multidisciplinario. Bien, los síntomas prácticamente son crónicos y dirigidos por un curso cíclico que se alteran con periodos de exacerbaciones y remisiones y en forma sistémica que afecta prácticamente a cualquier órgano del cuerpo heterogéneo, puesto que el aspecto de las manifestaciones clínicas y alteraciones serológicas es muy amplio y variado. La mayoría de los casos presenta un cuadro clínico leve o moderado, sin embargo, puede presentarse y desarrollarse de un compromiso grave de órganos vitales. El lupus prácticamente es una enfermedad autoinmune que no tiene un órgano específico por excelencia, pues el organismo produce numerosos anticuerpos dirigidos contra antígenos celulares, cuyo resultado final son lesiones inflamatorias de múltiples órganos y sistemas. Principalmente se afectan los riñones, la piel, las mucosas, el sistema musculoesquelético, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y el sistema respiratorio. El conflicto biológico, bueno, pues hay un bloqueo físico, se caracteriza por manchas rojas que se escaman, localizadas principalmente en la región del rostro, aunque también es en cualquier órgano. Hay un bloqueo emocional, que la persona que lo padece se está autodestruyendo, no tiene razón para vivir, preferiría morir, aunque no se decide. Lo más profundo puede ser que quiere vivir porque hay una buena razón para hacerlo. Y con frecuencia se deja dominar y no se afirma lo suficiente. Hay un bloqueo mental y prácticamente aquí se define al lupus como lobo en latín. Es posible que te creas un lobo, es decir, que eres una persona feroz para tus seres queridos y que te odies para sí, para tener una actitud tal de autodestrucción que debe haber tenido un inicio difícil de la vida. Bloqueo espiritual, para reconocer el bloqueo espiritual que te impide responder a una necesidad importante de tu ser y utiliza las preguntas sugeridas. Incluso fíjense, cuando uno está ayudando a la persona a eliminar sus emociones, aparece una emoción que se llama destrucción. Y es cuando la gente está propensa a este tipo de padecimientos. Y también la gente tiene dolores por varias partes del cuerpo, sobre todo del lado izquierdo, ¿ya? Y es cuando encuentra uno esta emoción de destrucción. Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos los pares, ¿verdad? Son cápsula renal, sacro y pleuro-apregra. Y las manifestaciones generales musculoesqueléticas, reumatología renales, neurológicas pulmonares, prácticamente se tienen que rastrear, pero ya de una forma independiente. Como todo, siempre hay un rastreo. Angélica pregunta que qué emoción es. Destrucción. Es la emoción de destrucción. Gracias. Y puede ser una emoción de destrucción, puede ser un recuerdo negativo de destrucción, puede ser una memoria transgeneracional de destrucción. Pero allí es donde, aquí se dice, ¿verdad? No estoy bien con los demás, pero tampoco con uno mismo. ¿Sí? Incluso son características de las personas, de que ese se pelea con todos, hasta con él mismo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ahora vamos al glaucoma. El glaucoma, que es una enfermedad de los ojos que se caracteriza generalmente por el aumento patológico de la presión intraocular.
por la falta de drenaje del humor acuoso que tiene como condición final común la neuropatía óptica, que se caracteriza por la pérdida progresiva de las fibras nerviosas del nervio óptico y cambios en su aspecto. Existen varios tipos de glaucoma, cada uno tiene un origen y evolución diferentes, por lo que la definición general anteriormente expuesta puede no corresponder a las formas de esta enfermedad. La mayor parte de los casos corresponde al llamado glaucoma crónico simple, glaucoma de ángulo abierto. Los síntomas no se presentan síntomas en las primeras fases de la enfermedad. Más adelante aparecen defectos en el campo visual, la pérdida progresiva de la visión. La aparición de estos síntomas puede significar que la enfermedad está en punto avanzado de evolución. Es inusual que exista dolor ocular en el glaucoma crónico, pero es frecuente el glaucoma agudo, el cual puede ocasionar intensos síntomas desde su inicio. Hay gente que dice, es que me duele atrás de mi ojo, ¿eh? Atrás, no es adelante, es atrás. No existe correlación exacta entre el glaucoma y presión intraocular, pues algunas personas pueden desarrollar esta enfermedad con cifras de presión intraocular consideradas normales. Sin embargo, en ocasiones existen cifras altas que sin que se produzca ninguna repercusión ocular. Y bueno, parte de esta situación o de las connotaciones que tenemos con esto se empiezan a manifestar a través de cataratas, conmoción de la retina, desprendimiento de retina, glaucoma, hipermetropía, la mácula, miopía, retina, rinopatía macular. El conflicto de peligro, veo algo peligroso. Conflicto de miedo por la espalda, debo de ver algo que no logro ver, que es un peligro para mí. Indica que mi versión de la realidad es contraria a lo que veo. Por eso es muy importante hacer énfasis en los efectos cuando vean las partes emocionales. También enfóquese a la parte de el fenómeno sofrológico, es decir, veo cosas que los demás no ven, ¿ya? Incluso una característica, la otra vez hacemos el ejemplo, ¿verdad? En un curso, puse unas personas, o sea, tomé 3 candidatos, ¿verdad? 3 personas. A una la mantuve junto a mí al frente y a 2 las mandé en la parte de atrás. Entonces, a las 2 de atrás fui y les dije, mire, quiero que por favor revisen el salón y me digan qué les parece que está bien acomodado y qué les parece que puede mejorar, ¿verdad? Incluso si es necesario señalen, ¿verdad? A la persona la que se había quedado conmigo le dije, mira, vamos a observar cómo está el entorno, ¿verdad? A todas las personas, y tú me dices qué personas están atentas en el curso, te parece que han estado atentas, y qué personas no, ¿verdad? Y entonces la persona que tenía yo junto se les quedó viendo a todos, y los que estaban promoviendo las mejoras del salón, viendo, etcétera, empezaron a señalar, empezaron a ver hacia el frente, y entonces, cuando ya los junté otra vez, para conocer sus impresiones, les dije, a ver, ¿qué pensaste de ellos? ¿Están hablando de mí? ¿Ya? Incluso hasta me señalaban, y yo ahorita me revisé, pues para ver qué tenía mal, ¿ya? Y luego les pregunté a los demás, a los otros 2, ¿qué pensaron de él? Pues nosotros pensamos que estábamos platicando, pero como nos habías encargado de la tarea de ver que estaba bien y que estaba mal en el salón, pues nosotros seguimos cumpliendo el cometido. Entonces, eso es un efecto sofrológico. Y no hay nada como un antídoto para llegar y decir, a lo mejor si yo veo que algo está mal, pues llego y me aseguro, ¿verdad? ¿Sí? Oye, por ejemplo, si alguien me está, aparentemente yo pienso que me está viendo, y eso me hace incomodarme, pues voy a ser la persona, la saludo, y empiezo a preguntar, ¿verdad? A lo mejor hago a preguntar, pero no a agredir, ¿verdad? Oye, ¿qué me estabas viendo? Porque entonces es una bronca, ¿verdad? Pero si, a lo mejor la persona me puede decir, oye, ¿qué bien te ves, verdad?
estás bajando de peso, estás haciendo ejercicio, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, a lo mejor es algo que ni siquiera me perjudica, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues aquí ya tenemos unos pares, ¿verdad? Viene lagrimar, mandar, y canto. Aquí sigue. Fibromialgia. Esta es una enfermedad que prácticamente es de las más importantes que están aquejando sobre todo a las personas de un poquito más de 30 años, ¿verdad? Y bueno, cuando ya llegan a los 60, pues prácticamente ya no se pueden ni mover a veces. Y prácticamente tenemos una esquemita donde se reflejan esos dolores, ¿ya? Y donde prácticamente empieza su problema. Entonces se caracteriza porque hay un dolor musculoesquelético generalizado con una exagerada hipersensibilidad en múltiples áreas corporales y puntos predefinidos con alteraciones orgánicas demostrables. Se relaciona una gran variedad de síntomas, entre los que destacan la fatiga persistente, el sueño no reparador. Además suele coexistir con otros trastornos reumatológicos psiquiátricos. Tienen razones muy variadas. La muerte de un niño por razones desconocidas, con incomprensión de la madre, no duelo, insectos con embarazo, encierro del padre en prisión, la familia se desmorona, parálisis a consecuencia de una caída en el agua, la mujer impotente y fuertemente desvalorizada frente a engaños amorosos de su marido, separación de los hijos con impotencia de no poderlos ver. Los síntomas, estos enfermos reportan la sensación de que la gente, la gente no les cree porque los ven bien, los ven sanos, ¿verdad? Y se dice que es una enfermedad de fibras familiares, personas que siempre están bloqueadas con las historias, las obligaciones, y no viven su vida, sino toman su camino propio, ¿verdad? Y entonces volvemos otra vez a la situación de que es más fácil que alguien decida por mí. Es más cómodo, porque eso no me compromete. El dolor muscular es una señal de aviso de que algo no va bien en los movimientos. Se relaciona con los gestos y cargas que esta gente tiene que ver con la familia. El dolor es siempre primero con un dolor cíclico que termina manifestándose en el organismo. Produce fatiga. La persona a veces siente perdida de lo que hace o de lo que debe de ser. No aceptarán las soluciones para estas obligaciones porque son superiores a su propia vida. Es cuando prácticamente ahí hay un conflicto o hay un proyecto de sentido que ya viene desde los abuelos, ¿verdad? Entonces ahí son las herencias que trae uno. Y entonces el conflicto ideológico, bueno, pues viene por una desvalorización sobre la responsabilidad o la doble obligación, un contacto impuesto. Por ejemplo, hay mujeres que muy jóvenes se casan para salir del seno familiar porque el seno familiar es tóxico, les hace daño. Han sido agredidas, desvalorizadas, etc. Y con el primero, ¿verdad? Se encuentran, con eso salen. Hay una central dirección que afecta a las suprarrenales, miedo de la muerte en un contexto de perder la identidad, la obligación de atender a alguien en el que no quieren atender, ayudar a alguien que a la vez les amarga la vida, normalmente a alguien de la familia. Quiero ayudarle porque le quiero, pero a la vez no quiero volverlo a ver. Culpabilidad, miedo a equivocarse o hacer algo mal, buscar el transgeneracional, conflicto en las suprarrenales, me he equivocado de camino, estoy haciendo algo que no quiero hacer, o para qué lo estoy haciendo, o para qué me voy a curar, si siempre voy a quedar mal y no voy a poder trabajar. Y bueno, pues aquí tenemos algunos pares que después de un buen rastreo nos pueden ayudar, que es el pómulo riñones, palma, cervical, pílora, uréter, uréter. Y entonces aquí también encontramos asociaciones como reumatosis, miofibritis, reumatismo muscular y síndrome de fibromialgia. ¿Sigue? Ok. Entonces, la púrpura trombocitopénica, ¿qué es esto? Pues es una patología invasiva
autoinmune que se relacione con el descenso de la vida media de las plaquetas, que no se conocen sus orígenes. Hay una que es secundaria, que es diagnosticada cuando el paciente tiene una condición conocida asociada con cáncer, trasplantes, embarazo, fármacos, como la quinina, inhibidores de agresión plaquetaria, inmunodepresores y el VIH. Casi todas las enfermedades autoinmunes son controladas a través de pues precisamente estos fármacos, que son inmunodepresores, que generan unas crisis tremendas después de haber sido requeridos, ¿verdad? Incluso tuve algunos pacientes de VIH que ellos decían que pues prácticamente se tomaban medicamento y que estaban 3, 4 días tirados, ¿verdad? Porque no se podían ni mover. Entonces algunos de ellos habían tomado la decisión de que si era una pastilla, se tomaban media pastilla, y si eso también les provocaba, aunque menos, se tomaban un cuarto de pastilla, ¿verdad? Porque a veces la dosis no es la misma para todos. Entonces, el secundario es comprendido y va en general a la actividad de la enzima, cuya nomenclatura se encuentra ahí, pero no se encuentra definida de una forma idiopática y no se hayan presentado inhibidores. Probablemente la condición proviene del daño causado a nivel endotelial, ¿no? Los síntomas, pues tenemos el fisiopatológico primordial en esta enfermedad, es un desequilibrio de los linfocitos T, proporcionan una respuesta tanto celular como moral contra antígenos plaquetarios. Es una enfermedad hemorrágica autoinmune que se caracteriza por la destrucción prematura de las plaquetas debido a la unión del anticuerpo, habitualmente de la clase inmunoglobulina IC, y las glucoproteínas plaquetarias en la posterior depuración del sistema fagocito monocular. Las complicaciones letales son conteos plaquetarios por debajo de 5,000. Perdón. Okay. Por debajo de las 5,000, hemorragias, tanto sucodánea o hemorragia intercerebral, sangrado intestinal y otros sangrados viscerales. Por esta razón, cualquier traumatismo a nivel abdominal puede incluso resultar fatal. Afortunadamente, ninguna de estas complicaciones se suele aparecer con pacientes con conteos arriba de 20,000. El conflicto biológico que tenemos aquí es la obstrucción de la alegría de vivir, la separación del clan, prácticamente indica que algo impide cohesionar, pegar, tapar dentro de mi clan, y de no haber podido reunir 2 miembros de la familia muy importantes para nosotros. Hay un conflicto de desvalorización de la familia del clan, de cohesión en el seno familiar, por ejemplo, ante un divorcio, por ser de la misma sangre o por no haber aceptado por los de la misma sangre. Los niños, miedo a que el clan de la familia estalle en un lazo familiar y a que la familia se disuelva. Exceso de plaquetas, tener una herida abierta, conflictos de pérdida de sangre en la familia, de halo simbólica, mi familia me sangra, mi exmujer me sangra, mi familia se deshace. Hipertrogenia cuando son pocas, no puedo pegarme a esta familia, estoy apartado de esta familia, soy un inepto para pelearme. Exceso de plaquetas, cohesión del clan, mi familia me sangra, o herida de muerte abierta y que le falta coagulación. Y bueno, pues aquí tenemos unos pares que son colon ascendente, descendente, vejiga, vejiga, páncreas, brazo. Ok, la misteria gravis, pues prácticamente sería una enfermedad, o es una enfermedad más bien, neuromuscular, autoinmune, crónica, caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos, es decir, los voluntarios del cuerpo. La denominación viene del latín y griego que significa debilidad muscular grave. Empieza con un cuadro insidioso de pérdida de fuerza que rápidamente se recupera con el descanso, pero que reaparece al reiniciar el ejercicio. Suele iniciarse con los músculos perioculares, en muchas ocasiones el inicio del agudo. ¿Ya? Su característica principal es la debilidad muscular,
que aumenta en los periodos de actividad y disminuye después de los periodos de descanso. Ciertos músculos que controlan el movimiento son los ojos, el párpado, la expresión facial, la masticación, el haba, la deglución. A menudo se ven afectados por el trastorno. Los músculos que controlan la respiración y los músculos del cuello, extremidades, también pueden verse afectados, pero por fortuna, por el control médico, se pueden controlar tal enfermedad. Y bueno, pues se controla a través de fármacos, quimioterapia, fármacos inmunodepresores, corticoides, algunos fármacos, inmunodepresores, las féminis, inmunoglobina intravenosa. El conflicto de impotencia, de órdenes contradictorias, de impotencia ante la acción, retirada de la vida, mucho desánimo, mucha desmotivación y mucho cansancio por la vida. En sentido biológico, la inmovilidad es más rentable que la movilidad, porque este bloquea los receptores de la citolina y las terminaciones neuromusculares. Tengo la sensación de que jamás podré hacer lo que quiero o que jamás podré realizar mis sueños. Tomo conciencia de lo que me desanima a punto de dejarme perecer cuando yo lo haya encontrado. Si no hay la causa exacta de mi conflicto, puedo empezar de todo buscar las fuentes de motivación que me llevarán eventualmente a hallar una solución. Bueno, pues aquí tenemos también unos pares, escápula-escápula, mesenterio-mesenterio, recto-plantar, clorodiafranquio, hígado, cardias suprarrenales y trompa de falopio y trompa de falopio. Recuerden que esto no sustituye al rastreo, para que no pensemos de manera diferente. La fibrosis muscular. Esta es una forma de neumonía intersticial crónica limitada en el pulmón con inflamación, cicatrización de alvéolos y tejidos interciliares. Es una enfermedad pulmonar intersticial caracterizada por la sustitución del tejido pulmonar por tejido colágeno. Incluso muchas veces confundido o muchas veces en lugar de el coronavirus. ¿Ya? Incluso ya ven que hay algunos que son unas muertes que no han sido aclaradas. Muchas se dio este diagnóstico, que fue por fibrosis pulmonar, cuando realmente es otra cosa. En análisis radiológico se observa presencia de cicatrices en los pulmones. Esta sustitución genera cambios en las características físicas de los mismos, generando importantes cambios hipodinámicos y clínicos que pueden coincidir o conducir a la muerte. La fibrosis pulmonar puede no tener una causa conocida, en cuyo caso se denomina fibrosis pulmonar idiopática, que puede ser causada por un gran número de variables como son convivencia con asbesto, radiaciones, gases, humos, polvos de carbón, polvo de algodón y polvo de sílice. También exposición recurrente a plumas de aves, como se presentan en edredones nórdicos, o almohadas con relleno de pluma y pulmón, y que cree que son la causa de una predisposición por hipersensibilidad. Si tenemos almohadas, o chamarras, o prendas, que estén hechas, o que su relleno sea a base de plumas, aguas, ¿ya? Porque ya vimos que son algunas, nos pueden provocar algunos síntomas y enfermedades que nos pueden ir deteriorando nuestra salud. Los síntomas se presentan como falta de aire cada vez más permanente, pérdida de resistencia, tos seca, pérdida de apetito y peso, cianosis, dolores en el pecho de forma gradual. Los alvéolos son reemplazados por tejido fibrótico. Al formarse una cicatriz, el tejido se vuelve más grueso, causando una pérdida irreversible de la capacidad de intercambio de gases que disminuye progresivamente con la oxigenación tisular general. La formación de este tejido cicatricial en el tejido conectivo de los pulmones, como secuela de cualquier inflamación o irritación provocada por algún factor desencadenante, puede complicarse hasta la aparición de un infarto pulmonar, absceso o broncoespastia. Ciertos medicamentos como amidanoma, mixotato,
y UCSF, además de la quimioterapia, prácticamente promueven esta fibrosis pulmonar. Estas enfermedades autoinmunitarias como la lupus, artritis reumatoide, la sarcoidosis, leucemia, ciertas afecciones que pueden desarrollarse en los pulmones como la tuberculosis. Ok, bien. Entonces, en nuestro conflicto biológico, pues la base de curación es el miedo a morir. Hay un sentido de reparación costosa de los tejidos alveolares tras un conflicto de miedo a morir por la falta de aire. Se procede a la cicatrización excesiva, haciendo que el propio tejido cicatricial tapone los espacios alveolares. Conflicto de haber sido aterrorizada por el padre hasta el miedo a morir y haber callado todo. Afectado por grandes sufrimientos que hacen ver que la vida con desánimo. Una profunda rebelión anima a todo el ser, obligado a hacer todo por mí mismo. Siento si soy muy perfeccionista, rehúso equivocarme y acepto difícilmente la ayuda. El pensamiento del fracaso me aterroriza. Es cuando las personas no fácilmente aceptan las equivocaciones. Y entendiendo las equivocaciones no son errores, sino son aprendizajes, ¿verdad? Entonces hay que cambiar incluso el enfoque. Bueno, aquí tenemos unos pares. Escápula, escápula, mesenterio, mesenterio. Retroplantar, retroplantar, dorso lumbar. Carina, carina, dorsal 3, dorsal 7. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos una neurofibroma, que prácticamente también conocida como neurolimoma, es un tumor benigno compuesto por células Schwann, las cuales normalmente producen una membrana aislante llamada vaina de mielina que recubre los nervios periféricos. Se pierde la sensibilidad, estas excreencias de las vainas constituyen una especie de filtro que intenta bloquear la transmisión de estímulos sensoriales provenientes de la periferia para que no lleguen al cerebro. Provoca síntomas de compresión nerviosa que, ya que el tumor por sí mismo presiona el nervio al lado de donde está la estructura ósea, de forma que probablemente vaya a causar daño. Relativamente hay un crecimiento lento y algunas razones todavía no se entienden, pero la mayoría son benignos. Menos del 1% se convierten en malignos, degenerando en una forma de cáncer conocido como neurofibrosarcoma. La adenoma de acústico es un tumor que se origina en el conducto auditivo interno, generalmente provoca la disminución periodativa del lado afectado. Conflicto de contacto se percibe como algo desagradable, no deseado, y hay un conflicto de separación, pero que afecta al mismo órgano. Hay un estímulo sensitivo que es percibido, pero es absorbido posteriormente por este mal. El conflicto de dolor, el conflicto de contacto más intenso es el dolor. Tiene un dolor súbito, un golpe de cabeza, el organismo incapaz de conectar esta sensibilidad periférica en una zona del cuerpo. El dolor y la sensibilidad pueden desaparecer momentáneamente. Como llegan, así se van. Doris pregunta que cuando vemos a un consultante, ¿cómo detectamos una enfermedad autoinmune? Si se pregunta directamente. Correcto. Acuérdense que toda la respuesta está en el paciente consultante. ¿Sí? ¿Faltan los pares? ¿Ya se acabó? No mencionar los pares. Bueno, aquí tenemos unos pares, peripancreático, parietal y mandíbula. Rinitis pigmentaria, orinopatía pigmentaria. Pues es la definición, es la disminución del número de fotorreceptores de la retina que provoca el estrechamiento del campo visual y la pérdida nocturna con poca luz. Es considerada una enfermedad hereditaria que hace que las células visuales receptores de la luz degeneren, suelen afectar a los niños. El ojo no puede adaptarse a la oscuridad y disminuye el campo visual con el tiempo. Es una enfermedad de vergüenza personal en el plano físico como intelectual. Tiene un origen sofrológico, psicológico, pues se desea que los demás se dirijan con su mirada a otras partes.
Esta persona puede ser muy perfeccionista, de hecho, tiene que ver con un gran cauce de estrés, quien responde o disminuyendo el campo de visión. El conflicto de la marcha visual borrosa o vergonzosa, evitar la visión de algo horroroso que se encuentra sobre todo en los detalles. Es el miedo a recibir la mirada de otro en contexto de falta de tara, muy miedo a los juicios, ejemplo, descubrir un amigo colgado, suicidio. Esto puede ser muy, muy dramático. Los pares son escápula, mesenterio, retroplantar, seno nasal, axila, subclavia. Neurofibrosis pulmonar. De hecho, ya habíamos platicado, pero esto es algo más definido. Tumor que aparece en un nervio originado a partir de la vaina de Schwanner. Trastornos que afectan el cerebro, la médula espinal y sobre todo el cuerpo. Y bueno, aquí tenemos también la que está hacia los pulmones, que se forma a partir de la neumonía y se limita al pulmón con inflamación y cicatrización de los alvéolos y tejidos intersticiales. Y bueno, los síntomas, hay mucho número de enfermedades neurológicas, las cuales pueden afectar el sistema nervioso, el cerebro, la espina dorsal y el sistema nervioso periférico y el autónomo. Presenta síntomas como falta de aire cada vez más permanente, pérdida de resistencia, tos seca, pérdida de aspecto, peso, cianosis y dolores de pecho. Conflicto. Todas las neurologías tienen una relación directa con el miedo al futuro, pregesto, el análisis, qué pasará. Si se realiza tal gesto o se percibe tal cosa al punto de ser aterrorizados por el padre hasta el punto de morir o haber callado todo. En el sentido biológico, el sistema nervioso central se nutre de experiencias del pasado, pero para prevenirnos en el futuro. En el sentido siempre está en aquello que tiene que venir. Es similar, pero contrario a un conflicto de separación. La reparación costosa de los tejidos alveolares tiene un conflicto de miedo a morir o falta de aire. Se precede de una cicatrización excesiva, haciendo que el propio tejido cicatricial tapone los espacios alveolares. Cuando está activo, crecen los linfomas y en esta etapa debería producirse una degradación celular. Sin embargo, se producen anestesia parcial o total, aunque se mantenga la capacidad de captar los estímulos. Es decir, al haber una obstrucción nerviosa, pues hagan cuenta que estamos anestesiados. Se puede ocurrir una linfoma permanezca sin causar ningún tipo de problema, porque son enquistadas las bacterias que se llaman quistes sebáceos. Seguidamente, la sensibilidad se normaliza poco a poco. Los pares, bueno, pues aquí tenemos supraespinoso, borde calloso, cabeza de peroné, cabeza de peroné, espermático, esófago y dorsal 2, dorsal. Esclerosis múltiple. Esta es la desmielinización, es decir, cuando ya nuestras vallas de mielina ya prácticamente no producen. Y se producen sesiones anormales en extremidades, de un lado de la cara, y pueden progresar hasta la asfixia, atixia, fatiga, reflejos anormales, dificultad por orinar. Enfermedad neurológica crónica de naturaleza inflamatoria, autoinmune caracterizada por el desarrollo de lesiones desmielizantes y el daño accional del sistema nervioso central. La causa de la enfermedad es una causa desconocida, pero se sabe que en ella se asocia una serie de factores tales como infecciones virales, parasitosis, tabaquismo, deficiencia de vitamina D, toxinas ambientales y dietéticas. Posible existencia de una permeabilidad intestinal aumentada en el intestino permeable que permite el paso incontrolado de sustancias de la sangre, virus, bacterias, toxinas, alimentos no digeridos, lo que puede provocar una respuesta normal del sistema inmunitario, como ciertas bacterias intestinales como el gluten. Los pacientes con manifestaciones neurológicas, que son los síntomas, pueden degradarse rápidamente en una forma progresiva y discapacitante. Hay diferentes fenotipos que tienen formas recurrentes de poca discapacidad hasta con una discapacidad acumulada.
Se diagnostica cuando la evaluación neurológica se encuentran síntomas o algunos compatibles, acompañados o demostrados por resonancias magnéticas de lesiones desmemizantes en el sistema nervioso central. Los criterios de McDonald, actualizados en el 2017, son admitidos internacionalmente para la esclerosis múltiple. El tratamiento consiste en fármacos que retrasan la acumulación de lesiones con modificaciones de la enfermedad para recaídas, brotes sintomáticos de rehabilitación oportunos con el fin de prevenir la progresión de la discapacidad. Afecta el nervio motor para la transmisión en el orden que no llega al músculo, ni siquiera se presenta la posibilidad de realizar parálisis. Afectaciones de la tiroides en esclerosis en placas. El conflicto nuevamente es la gran desvalorización, rigidez, reparación de muertos, de obligaciones contrarias con miedo a morir, a caer y no poderse levantar, relacionadas con presiones o encierros, contrariedad en el movimiento. Quiero estar ahí, pero cuando estoy ahí, deseo estar aquí. Es decir, un conflicto biológico. En el correcto sentido, nacer para impedir que uno de los progenitores del padre se vaya. En los ojos, la relación que tiene que ver con alguien, haberse obligado a ver una partida o ida indeseada. En el cuello, no poder ser muerto, no matar, no combatir, no me siento suficientemente sólido a nivel estructural, falta de apoyo. En el conflicto activo, hay atrofia muscular, parálisis parcial, total, fase de reparación del conflicto de limpieza con empeoramiento de los síntomas y la aparición de un edema cerebral. Recuerden de lo que platicamos con la teoría de Hamel, que prácticamente es cuando está en el conflicto es cuando aparece el edema cerebral, porque es cuando nos van a desconectar con miedo para mirar o preservar la subsistencia del cuerpo, pues precisamente es como un coma inducido, pero un coma inducido es general, pero aquí es algunas partes del cuerpo. La crisis eructoides circular vuelve sobre el tema una y otra vez. Situada a la mitad de la vagotonía presenta tics y espasmos musculares, inversibilidad y neuralgia. Los primeros síntomas aparecen a los 6 meses después del shock, obvio shock. Los pares deltoides, cuadral lumbar, pericardio, ojo. Ok. Continuamos. Polarisis reumatoide. Esta es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune caracterizada por la inflamación persistente de las articulaciones y afecta a las pequeñas articulaciones de manos y pies, produciendo destrucción progresiva y generando distinta incapacidad funcional. Y bueno, pues se asocia con anticuerpos particularmente del factor reumatoide y anticuerpos de péptidos cítricos citralunados. Y es la inflamación crónica de varias articulaciones. Prácticamente, ahí están viendo ustedes las imágenes, cómo se van deformando. Y bueno, del conflicto biológico, dice que es un posible efecto sofrológico, de fantasma yaciente con culpabilidad, con gestos realizados, impedidos o sufridos. Son precisos o continuados, pero probablemente aún siga hasta el punto de la curación. Y bueno, vinculada al profundo desprecio de sí mismo, de odio, de rabia contenida, inhibida en mucho tiempo, es una crítica de sí tan intensa que esto afecta la energía más fundamental por las experiencias de las cuales tengo vergüenza o culpabilidad. La manifestación de una crítica muy importante de la autoridad. El cuerpo se vuelve rígido, igual que la actitud, no se consigue expresar. Muchas emociones, constantemente oprimido y subyugado. Soy una víctima propiciatoria, es decir, yo me hago la víctima, yo me sacrifico. Y bueno, pues aquí tenemos unos pares que prácticamente ya están definidos. Osteomielitis o la infección súbita de larga dieta de un hueso o médula ósea, que puede ser a través de una bacteria patógena y hongos. Y son factores de riesgo de un trauma ya reciente de diabetes, hemodiálisis, droga, adicción intravenosa. Y es prácticamente ahí incluso vienen algunos valores, las presentaciones que les vamos a mandar, aunque aquí prácticamente otra vez volvemos a lo mismo, es lo que el cuerpo me diga.
Y entonces eso se produce, los osteomelitis se produce con frecuencia durante la infancia, entre los 6 años en adelante. Por eso es muy importante, fíjense, que ahora que los dos padres trabajan, pues buscar que los momentos que le demos a nuestros hijos sean momentos de calidez y de calidad. Y bueno, cuando aparece en los adultos, pues existe un compromiso de resistencia del sujeto debido a la debilidad por la drogodependencia, infecciones, sobre todo en el canal de raíz de un diente o por uso de medicamentos. También hay esa complicación secundaria del 3% de los pacientes con tuberculosis. Recientemente, pues bueno, está cerca de las rodillas, por debajo del codo, en una metafisis. La osteomelitis se encuentra sobre todo en los huesos largos, como la tibia, el fémur, el húmero, las articulaciones, dando aumento a la expresión de la energía contenida en mis huesos. El conflicto, nuevamente, la dualización, vean, es una reparación imposible, es la suma del odio, resentimiento, muerte, la tortura de una masacre de mi pueblo, de mi familia. Hay cuantas, sobre todo se dan personas que su familia ha sufrido muchas agresiones. Hay una reconstrucción en la médula que prácticamente hace o da la razón de la batalla. Una infección implica una irritación que crea debilidad interior, vivir con ira, frustración frente a una autoridad, frente al modo en que la vida está estructurada y reglamentada. ¿Por qué? Porque yo en mis edades tempranas no me fueron inyectados esos valores fundamentales para mi comportamiento social y familiar. Aquí están los pares, ¿ya? En tanto los miembros superiores como inferiores. Espolioditis alveolizante, que prácticamente es algunas deformaciones de la columna vertebral, que prácticamente nos llevan a un reumatismo inflamatorio que afecta a todas las vértebras, produce rigidez progresiva, puede llegar a producir fusión de varias vértebras. Vengan. Es una enfermedad autoinmune reumática crónica con dolores de endurecimiento paulatino, articulaciones de origen digestivo. Produce y pertenece al grupo de enfermedades llamadas espondilopatías o trombopatías serogenerativas o seronegativas, porque es el resultado del análisis de la sangre con el factor reumatoide. Y bueno, aquí también nos dice que afecta principalmente a la columna vertebral, que también hay un desarrollo de enfermedades que pueden aparecer después de las inflamaciones oculares, que también pueden ser afectados otros órganos como los riñones, pulmones y el corazón, que estas personas suelen tener inflamación intestinal crónica que normalmente no produce síntomas digestivos. Acuérdense que el colon es familia, ¿verdad? Y muchas de estas situaciones, aquí se dice que prácticamente es por una desvalorización, por ser el pilar del clan, hacer el trabajo de todos de larga duración. Culpabilidad, rigidez, avanza lentamente por el intento de mejorar las articulaciones relacionadas con las cargas del futuro para poder resistir mejor el peso. Personas que no saben decir no, ¿ya? Posibilidades de valorización sexual. La cura es analizar la vida cotidiana para poder actuar y modificar. Típico conflicto de dorsales transgeneracional y requiere reformar la estructura que tenemos. Rigidez, culpabilidad, frente a la madre, a la pareja, ahí se dan las latitudes. Y bueno, frente a la madre, cólera con los amigos, vecinos y colegas. Entonces tenemos que eliminar el ácido úrico que muestra en nuestra dieta carnes rojas, cítricos, frutas ácidas y productos lácteos. Y también tenemos panes. Bueno, lobitis es ya la última lámina que vamos a ver. Y esta prácticamente se trata de una capa vascular del ojo que contiene el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, ¿verdad? Y bueno, es la inflamación de la uvea, lámina intermedia del ojo, situada entre la
esclerótica en la retina, aporta mayor parte del suministro sanguíneo en la retina, está pigmentada, consta de 3 estructuras en el iris, y bueno, es una de las causas la uveitis es una de las causas del ojo rojo, suele ser acompañada por la disminución de agudeza visual, de curso lento, progresivo y dolor. No produce secreciones externas, lo que lo distingue de otras causas de ojo rojo, como nefritis o conjuntivitis o chelazón. Enfermedades causantes, la artritis, la brucelosis, el herpes simple, el herpes zóster, enfermedades de Baciller, sarampión, rubiola, enfermedades de Kawasaki, enfermedades de Ehlers, enfermedades de Lyme, esclerosis múltiple, escoliosis acuminante, fibrosis, lupus esquematoso sistémico, sarcoidosis, sífilis, sida, toxocarisis, toxoclomosis ocular, tuberculosis ocular, colitis ulcerosa, cirrosis ocular, artritis reactiva, síndrome de nefritis, tubo intersticial y uveitis, conflicto del objetivo sexual, de ira, rabia frente a un espectáculo visual que no termina nunca. Esas familias que siempre se andan peleando, esas parejas que no buscan un punto de concordancia en donde podamos converger y podamos vivir con nuestras diferencias, no lograr una unión visual de separación de alguien que no queremos ver más, haber visto algo que no estaba prohibido. Es una capa funcional del ojo, tiene la función de alimentar y proporcionar movimiento a la pupila y al iris que captan la luz. Una afectación en la uvea suele ir ligada a una afectación ocular o no. Va en sentido biológico a la enfermedad asociada con una tonalidad visual. Y bueno, los síntomas que están enmascarados entre ellos, el cuerpo ocular extraño, la leucemia, la linfoma, la melanoma, la retinoblastoma, rinitis pigmentaria. Y bueno, aquí tenemos también unos pares que nos pueden ayudar después de nuestro rastreo. Y bueno, aquí prácticamente ayer estuvimos viendo la parte de lo que nos ayudan los minerales, y prácticamente aquí también se da una reflexión sobre los minerales que nos faltan, pero también se da el sentido biológico. Dice, el sentido biológico dice, creencia de tener exceso de minerales, y algunos de ellos, es por la desvalorización de una función o simbología. Y aquí el punto es perder la esencia de la vida con relación a. Entonces aquí prácticamente no importa si los metemos, o los consumimos, o los producimos. Aquí lo importante es ver que el conflicto económico, biológico está haciendo que o estén en exceso o estén disminuidos. Bien, pues prácticamente este es el tema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo clarito? Bien, de todas maneras, en un momento más vamos a ir más a profundidad, ¿ya? Con este tema. Pero bueno, quisimos darles un esbozo de cuáles son algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes que prácticamente a veces no podemos ayudar a las personas a encontrar la salud. Entonces aquí, pues de cierta manera, lo que vamos a buscar es entender la enfermedad, pero no buscando la patología o la gravedad, sino vamos a buscar entender la enfermedad y ya con algunos conocimientos que nos van a dar también este día. Por eso el maestro Gerardo les dijo que este día va a ser muy intenso, porque vamos a poder ayudar a estas personas y nos vamos a poder ayudar también a nosotros. ¿Ya? Bien, tenemos un receso de 15 minutos, 10. de 10 minutos, perdón, de 10. Entonces, volvemos en 10 minutos. Gracias.